Paz y misericordia, mis queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu, porque el espíritu nos da la libertad. Dios está en nuestro corazón. El mismo espíritu que se revoloteaba sobre de las aguas, ahora se revolotea en nuestro corazón. Ánimo, pueblo de Dios, porque Cristo tiene poder. El día de hoy, mis queridos hermanos, quiero compartirles la Santa Escritura según San Juan capítulo 8, del verso 31 al 42, donde Jesús nos dice que si verdaderamente creemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Escuchemos la palabra y la Escritura nos dice así. Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 31 al 42. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haré libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre. En cambio, el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que son descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las cosas de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad, que he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le replicaron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió: si Dios fuera vuestro padre, me amarías a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que el que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si verdaderamente nosotros creemos en Jesús, mis queridos hermanos, seremos verdaderamente libres. Dice el verso 31 del capítulo 8 del libro de San Juan. Decía Jesús a los judíos que habían creído. Judíos que antes no creían, que eran rebeldes, y que sin en cambio, aún así, querían matar a Jesús. Buscaban pretexto alguno. ¿Por qué? ¿Por qué siempre negamos la verdad? ¿Por qué no le creemos a Cristo? Necesitamos creer en la santa palabra, mis queridos hermanos, con esa fe, con ese hecho, con esas obras, precisamente en estos momentos. En estos días han pasado muchas cosas, según las noticias. Que no salgas de tu casa, quédate en casa, por bien, stay safe, save life. Bueno, que te quedes en casa y que salves vidas. Pero muchas personas agarraron vacaciones, pero ahora ven la realidad y ahora se empiezan a quedar en casa. Ahora ya quieren trabajar, ahora ya necesitan irse al trabajo porque el dinero se está acabando. Pero mis queridos hermanos, ¿por qué no obedecemos las leyes? ¿Por qué no obedecemos la ley del hombre? Si Dios también es dueño de esa ley. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer a Dios Padre Todopoderoso, que Él viene y nos da la confianza
Dice el verso 32. Si os mantenéis firmes. ¿Sí? Si os mantenéis firmes. O sea que si nos mantenemos en su palabra, seremos verdaderamente discípulos de Cristo. Y hemos perdido la mirada, mis queridos hermanos. Estamos perdiendo el temor de Dios. Pidamos ese don. Digámosle a Dios: Señor, dame el don del temor de Dios, para que todo lo que yo lo haga pisando firme y mi confianza esté puesta en ti, para que pueda ser un buen discípulo. De otra manera, mis queridos hermanos, vamos a estar aterrados, corriendo a una tienda, corriendo a la otra tienda, porque ya se acabó el papel, el rollo de papel, el papel higiénico. Ahorita la gente, por lo que yo escucho, se aflige más por el papel que por este papel. La santa palabra de Dios, la que nos da la vida, la que nos da la unción, la que nos refresca el alma. De este papel ya no queremos saber nada. De este papel que Dios nos ha dejado escrito toda su historia, toda su revelación, todo su poder, nadie quiere saber. Quieren saber de un rollo de papel higiénico, de lo único que se quieren servir, mas no de la comida, del pan, de lo que el profeta Ezequiel nos hablaba, que decía: hijo de hombre, abre tu boca y cómete este rollo. Pero se quieren comer el rollo de papel, el rollo del baño. Mis queridos hermanos, creamos a la palabra de Dios que nos dice: si verdaderamente están firmes y creen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Los judíos que habían creído en él, lo querían matar. Y nosotros estamos actuando de la misma manera, mis queridos hermanos. Nos han quitado la misa, nos han quitado el pan de la boca. Y todavía, mi querido hermano, estás preocupado por ir a traer un miserable papel, un miserable rollo de papel para tu baño. Despierta, pueblo de Dios, pueblo de Israel, levántate. ¿Qué acaso no te duele? ¿No te duele lo que está pasando? ¿Verdaderamente le crees a Dios? ¿O le crees al enemigo? Jesús les reprende a los judíos que habían creído en él, entre comillas, porque lo querían matar. Estaban buscando que se equivocara. Le llevaron a la mujer adúltera para que Jesús tomara la primera piedra y la tirara. Pero Jesús apuntó con el dedo y se puso a escribir sobre la arena. Y les dijo a los judíos que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Pero nadie se atrevió. Uno a uno se empezaron a ir. Y lo mismo está pasando, mis queridos hermanos. Las iglesias están cerradas y nos vamos. Me doy cuenta tristemente cuando estoy viendo la misa por internet. Las visitas que entran a ver la Santa Misa. 12 visitas, 13, hasta 16 visitas. Cuando la iglesia tiene la capacidad para más de 300 personas, solamente 12 visitas, 15 o 16. Y me voy a otras iglesias a través del internet. Y es increíble, mis queridos hermanos, que solo 22, 23 visitas tienen esas parroquias. Pero queremos que baje la unción de Dios.
hay un retiro de sanación y de liberación y ahí estamos pidiendo clemencia, que nos sane, que nos libere. ¿Para qué quieres que te sane ese corazón? ¿Para que te largues? ¿Para que te vayas? ¿Para que pierdas de vista a Cristo? ¿Para eso quieres que te sane? Si verdaderamente creéis en la palabra, serás verdaderamente su discípulo. Es creer o no creer, mis queridos hermanos. Jesús les decía a los judíos: ustedes creen en vuestro Padre. ¿Y quién era el que les aconsejaba a los judíos que supuestamente habían creído en Jesús? El mismísimo diablo. Ave María Purísima. Mis queridos hermanos, creo que estamos en esa situación de que estamos perdiendo la mirada, estamos perdiendo el temor de Dios. Ya no queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús. Ahora estamos atemorizados por el temor de lo que qué vamos a comer, qué vamos a beber. Pero la misma Escritura nos dice que no te preocupéis por lo que vas a comer o a beber. Si las aves del cielo se arropan, las flores del campo florecen y tienen muchos colores, mucho más tú y yo, que somos hijos de Dios, mi querido hermano. Dice la Escritura en el verso 34: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo. Pero no todo el tiempo va a ser esclavo, porque el Hijo de Dios, Él viene para quedarse. Y sin en cambio nosotros, si cometemos pecado, nos volvemos esclavos. Pero si nos arrepentimos, nos hace libres, mi querido hermano. Fíjate lo que dice el verso 35. Y el esclavo no se queda en casa para siempre. En cambio, el Hijo se queda para siempre. Palabra de Dios, es promesa de Dios. Cristo viene a tu corazón a quedarse contigo, conmigo y con todas nuestras familias. Se viene a quedar en esta tierra. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna, mi querido hermano. La Santa Eucaristía la hemos perdido de nuestros labios, de nuestros manjares. ¿Y no te duele? Ánimo, pueblo de Dios, porque Cristo tiene poder. Ese poder para levantarte, para hacerte libre. Busca y encontrarás. Toca la puerta y te abrirán. Ya no te quedes ahí en ese lugar, mi querido hermano. Es momento de poner en oración este cuerpo material. Domínalo a través de la oración, a través del ayuno. Da un paso de fe. Yo en mis conversaciones, en mis pláticas, en mis salidas a compartir a las comunidades, he dicho: temor de Dios. Nos hace falta pedir temor de Dios. Y eso mismo les vuelvo a replicar el día de hoy. Pidan el don del temor de Dios, porque Cristo tiene la gracia para regalarte los regalos. Mira la tempestad que está pasando. Tenemos que ser libres en este momento, pero a través de la oración, a través de ese don, a través del temor de Dios, mi querido hermano. Tenemos que llegar a la victoria nuevamente. En verdad les digo que todo el que cometa pecado es un esclavo. Pero si pues el Hijo nos da la libertad,
seremos realmente libres. Verso 36 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Cristo nos ha dado la libertad, mis queridos hermanos. Los judíos solamente estaban pensando en matarlo y escuchaban la voz de vuestro Padre, les dice Jesús. Y los judíos se ofendían porque dice, ¿quién es vuestro Padre? Más adelante, en el verso 44, les dice, Jesús le dice a los judíos, vuestro padre es el diablo. ¿Quién es tu padre? ¿A quién sigues tú? ¿Tú a quién estás siguiendo? A ti te estoy hablando. Piensa, reflexiona y cree en Dios. Que el que cree en Dios verdaderamente y se mantiene firme en su palabra es verdaderamente un discípulo de Cristo. Ánimo, pueblo de Dios, y que no te gane un rollo de papel, mejor que te gane este rollo, el libro sagrado, que es lo que nos alimenta, nos refresca, nos da sabiduría y podemos llegar con calma a comprar lo que necesitamos en un orden, porque Cristo es orden, el Espíritu Santo es orden, el Padre Todopoderoso puso orden. ¿Recuerdan el Génesis? Que todo era un caos y puso orden. Todo lo puso en su lugar. Ánimo, pueblo de Dios, porque Cristo tiene poder. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te doy gracias por este momento, Señor. Bendice a todos mis hermanos. Bendice a las enfermedades. Bendice a aquellos que están desahuciados en un hospital. Aquellos que están perdiendo los ánimos de vivir. Mi amado Dios, dales la fortaleza. Dales la comprensión para que puedan salir allá afuera levantando las manos en victoria, y así como Moisés y el pueblo de Israel al otro lado del Jordán cantaban himnos de victoria, así tu pueblo hoy, mi amado Dios, yo por la fe que tengo en ti, Señor, nos declaramos victoriosos en tu nombre, amadísimo Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, pueblo de Dios, porque Cristo tiene poder.